Allora, stiamo facendo questo progetto inserito nella materia di teoria sulla geografia. Stiamo Sì, facendo un progetto nel quale stiamo chiedendo a diversi geografi sì. due domande che sono qual è l'importanza della teoria nella geografia e quali sono le teorie che più hanno influenzato il loro lavoro. We wanted to make a project to be able to talk to all these people that we're reading about and their theories. We really wanted to meet you and be able to ask you some questions we had from the beginning of this course, and that's it. Per què la teoria és important en la investigació geogràfica? Per què és important la teoria? ¿Por qué usted cree que la teoría es importante en el momento de la investigación geográfica? ¿Por qué la teoría es importante en la investigación geográfica? ¿Por qué creen que la teoría es importante en la investigación geográfica? ¿Por qué la teoría es importante en la investigación geográfica? Pourquoi la théorie est importante dans la recherche géographique? Why is theory important in geographical research? For me, there's no why theory, because we're already, even in asking that question, we're always already in the realm of theory. And there's more to be said about that, but the bottom line for me is that the only intelligible why question, or one of the only intelligible why questions one can ask about theory, is about the level of reflexivity that we might adopt or that we might try to attain in relation to the theoretical assumptions that we're already making as social actors and as knowers of the social world. Por un lado, creo que las teorías son interpretaciones de la realidad y las teorías lo que nos aportan son una articulación, diríamos, entre conceptos a partir de podríamos decir que son hipótesis de articulación de conceptos, ¿no? Y nos hacen inteligibles de alguna manera la realidad social, la realidad espacial, ¿no? O socioespacial, para decirlo de alguna manera. Bueno, jo diria que en qualsevol activitat humana, si et pots guiar teories o alguns pensaments d'altra gent que ja ha pensat profundament sobre un tema, doncs sempre avançaràs més i obtindràs més bons resultats que si vas perdut i intentes descobrir tu mateix les coses. Però també va bé de tenir lectures i això perquè et posen el context i per tant saps més per on t'has d'anar. Unes idees, un marc d'on t'estàs movent. Creo que la teoría tiene varias funciones. En primer lugar, creo que la teoría te ubica en el contexto a través del cual tú quieres orientar o interpretar la realidad geográfica. Nos ayuda a pasar de la descripción tradicional que hacemos de nada más lo que vemos a la posibilidad de hacer una interpretación de lo que estamos viendo para explicar la realidad. Es decir, si tenemos un argumento teórico como punto de partida, eso nos orienta en qué buscamos i com podem hacerlo. Estic d'acord en la importància de la teoria, però cada vegada, i això és per el meu treball i per la meva experiència, cada vegada la teoria ha d'eixamplar-se per els costats. Vull dir, la teoria no ha de ser una llum que ens guie sempre en la mateixa direcció cap endavant, sinó que hauríem de ser capaços. Así, de la materialidad del espacio, llegamos a sus contenidos y de la experiencia en el espacio, llegamos a la comprensión de las relaciones sociales que se realizan en el espacio, construyendo los lugares de la vida. La relación entre geografía y corrientes filosóficas que iban apareciendo, pues iban incorporando nuevas temáticas, nuevas materias, nuevos métodos de trabajo. La disciplina geográfica
en el que, bueno, pues cada autor se siente más cómodo pues con una corriente o con... Dans la géographie française, pendant très longtemps, il y a eu une sorte de tradition qui était de laisser peu de place à la théorie et beaucoup de place à la recherche de terrain, à la recherche pratique, concrète de terrain. Mi trabajo en la geografía en realidad es un trabajo que se basa en el análisis espacial cuantitativo. Mi paradigma principal sobre el cual asiento la investigación en geografía es la geografía cuantitativa. Ahora, la geografía cuantitativa no como una aplicación solamente de matemáticas a la realidad, sino que como forma de pensar la realidad. Esa forma de pensar la realidad es una manera en la cual uno la realidad la ve de manera sistémica, con lo que se podría llamar el materialismo sistémico. La realidad es material, existe una realidad objetiva, independientemente de lo que se piense. Esa realidad material está interrelacionada y funciona como un sistema, y la forma de poder acceder a ella principal es la ciencia. Voglio dire che cosa? Voglio dire che all'interno del sapere occidentale, nella sua storia, all'origine del sapere occidentale, c'è la geografia. Non lo dico io, lo diceva Strabone all'inizio dell'era volgare, un geografo. Diceva proprio questo, all'inizio del suo primo dei 14 libri di geografia. Diceva, prima di me i geografi sono stati. E poi sapete chi metteva uno dopo l'altro i nomi di chi faceva? Tutti quelli che noi, almeno in Italia, abbiamo studiato al liceo come i filosofi pre-socratici. Anaximandro, Anaximene, Anaxágora, Talete, etcétera, etcétera. La integración de ideas distintas que han ido surgiendo en las diferentes corrientes ha sido fundamental, ¿no? Desde lo que llamaríamos el determinismo geográfico, ¿no? Porque de alguna manera venía a indicarnos que hay territorios de nuestra superficie terrestre, bueno, pues que determinan un poco el grado de ocupación, ¿no? Hay territorios que podemos ocupar o que no, porque si los ocupamos podemos entrar en la categoría de sociedad con riesgo, territorio de riesgo y poder tener efectos ante un evento extremo, ¿no? Pero después, por ejemplo, la corriente cuantitativa de mediados del siglo XX pues ha sido muy útil para toda la cuestión de los métodos de trabajo, análisis estadístico del riesgo, y también ha sido una pieza fundamental. O sea que de alguna manera las teorías son dinámicas y que si uno busca interpretar una problemática de la realidad, tiene que estar en continuo diálogo y tensión con la temática y problemática que nos interesa trabajar, ¿no? Segunda, la teoría es una manera de tomar posición frente a cómo vas a analizar la realidad, ¿sí? Y eso es muy importante porque nos elimina la neutralidad en la geografía. Si yo tomo posición con una visión interpretativa de la realidad, estoy quitando la neutralidad para que a partir del posicionamiento tú adoptes una visión específica a través de la cual la vas a estudiar. So theory for me is the framework that I use to do the empirical research that I do in cities. So for example, the work that I'm really interested in is looking at inequality, injustice, marginalisation in cities. So what I tend to do is draw off different bodies of theory that enable me to think through what I need empirically to look at. That makes sense? For me, it's an impossible question because the question implies that there could somehow be a geographical research without theory. A forma urbana, por exemplo, não se traduz
traduce inmediatamente a nuestros ojos en sus contenidos. Se requiere un movimiento del pensamiento abstracto que va desde la forma urbana hasta su contenido. Averiguar a partir de la forma el contenido de lo real, tal como se muestra, aparece y aparece. En mi caso particular, después de varios años de trabajo y prácticamente trabajos en el área de la geografía cuantitativa y los sistemas de información geográfica, uno no tiene dudas de que la teoría es tanto o más importante que la aplicación de metodologías, porque es la que contiene los puntos de vista y los paradigmas donde uno se va a estar asentando para poder realizar la investigación en geografía. Decía Popper que las teorías son como redes que lanzamos para intentar atrapar la realidad, entenderla, y que cuanto más fina es la malla de esa red, más parte de esa realidad podremos entender, podremos, digamos, abarcar, ¿no? En realidad, para decidir qué datos o qué fuentes nos son útiles, lo primero es tener unas preguntas de investigación, y para formular esas preguntas la teoría nos permite, digamos, dirigir nuestros objetivos de forma más clara. La teoría también evita que lo que hagamos, aunque sea muy valioso por el esfuerzo que le dedicamos, resulte meramente descriptivo, que puede ser muy interesante para, pues, por ejemplo, un artículo periodístico, un ensayo literario en donde no se busca demostrar nada, pero en cambio es muy pobre para un estudio científico. El mejor usuario de un sistema de información geográfica no es el que sabe utilizar el programa, no es el que se leyó todo el manual, sino el que le sabe hacer las preguntas al sistema. ¿Cuáles son aquellas teorías que más han influido en su trabajo? ¿Cuáles son las teorías que más influyeron en su trabajo? ¿Cuáles son las teorías que más han influido en su trabajo? ¿Cuáles son las teorías que más influyeron en su trabajo? Quelles sont les théories qui ont le plus influencé à votre travail? Which are the theories that most influence your work? Fent una ullada un poc a la meva trajectòria, diria que en són tres. Bàsicament dic tres teories que han influït en la meva investigació. Primera, les teories dels anys 80 i 90 que posaven per davant de la recerca la percepció de l'espai. La idea que a mi em va obrir molts camins és que l'espai no és una matèria objectiva, sinó que té una càrrega subjetiva molt gran. Visiones prospectivas, donde esas regularidades me sirven no solamente para ver las relaciones entre la sociedad y la naturaleza o la sociedad y el medio ambiente, sino también para ver las diferenciaciones de espacios sobre la superficie terrestre y, considerando esas regularidades, llegar a la formulación de leyes y modelos que me permitan explicar las configuraciones espaciales actuales y avanzar hacia el futuro. I work in the tradition of critical and radical, urban geographical theory, and I'm strongly influenced by Marx, different heterodox streams of Marxian spatial theory, historical geographical materialism. But in some ways, prior to that commitment, for me, is just a commitment to critical theory, by which I mean theories that strive to do a couple of different things. Number one, to reveal the underlying relations of power and inequality and struggle that underpin social life, tries to develop an analysis of the sort of socio-spatial, historical, political processes that underpin the production and naturalization of those systems of power. Like, that's a core commitment. And critical theory also makes the argument, again, whether it's Marxism, feminism, queer theory,
anti-imperialist theory, post-colonial theory. There are many different approaches to this, but it makes the argument that there's a constitutive connection between knowledge about the social world and the operations of power. En cada etapa de pensamiento geográfico se pueden integrar en el análisis de una temática concreta. En mi caso de los riesgos. Io ho studiato molti anni in Germania e devo dire che tutto quello che ho fatto dopo, la mia produzione geografica deriva di lì. Perché in Germania ho avuto la grande fortuna di imbattermi in coloro che hanno inventato la geografia, nei testi naturalmente, e cioè due straordinari personaggi molto diversi fra di loro, che erano Karl Ritter e Alexander von Humboldt, cioè le persone che all'inizio dell'Ottocento nei paesi di lingua tedesca hanno inventato la geografia che noi adesso conosciamo, la maniera di fare geografia che ancora oggi è la nostra. Y la tercera y la más importante que a mí me gusta, la teoría te ayuda a pensar, porque una cosa es nada más ir repitiendo cosas y otra cosa es cómo esto lo puedo reflexionar a partir de qué visión. Y en esa perspectiva la teoría es muy importante. Perché hanno messo insieme i primi modelli con i quali noi abbiamo cominciato a spiegarci il mondo. Cioè, prima della c'è la geografia, e credo che sia ancora perfettamente vero. E se la geografia viene prima addirittura della filosofia, allora che vi è un legame necessario, vi è una connessione originaria, fondante, strutturale, il quale Humboldt, che io ho letto esattamente in questa maniera, era esattamente preoccupato del passaggio del potere tedesco nei paesi di terra tedesca dalla gestione di marca aristocratico-feudale a quella borghese. Dunque per me vi era un parallelo enorme, straordinario da questo punto di vista, nella concezione di una geografia, quella di Humboldt, che aveva esattamente gli stessi problemi della mia generazione, il passaggio da una forma di politica e di governo del mondo ad un'altra. La teoría indica un camino de investigación fundamentada en el acto de conocer con un momento de desvelamiento del mundo en su dimensión espacial. La teoría, desde el punto de vista materialista, es la unidad dialéctica entre la praxis y el pensamiento. Y también tomar en cuenta las particularidades que adquieren los hechos en distintos contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las teorías no son universales, ¿no? O sea, las personas que producen teoría están pensando a partir de una serie de problemáticas situadas espacio-temporalmente. Me deslindo totalmente de las teorías tradicionales. A mí en particular, la postura crítica me es muy sugerente y me ayuda mucho. A mí me gusta mucho la estructura del marxismo para explicar los procesos. Y además es una estructura relacional y de proceso, no de fenómenos y de hechos. Dentro de la teoría marxista, lo que no me gusta es que tradicionalmente la dejamos en la parte más general del contexto de la acumulación. Entonces, ahí el trabajo es cómo pensar a partir de ahí los procesos en la forma más concreta pero más específica. I'm I guess what you might call a critical political economist. So the main body of work that I tend to draw on is political economy, but political economy that's critical of capitalism, whether it's local, national or global capitalism. And a lot of that work draws on Marxist and post-Marxist theorizing. But I'm not just wedded
to that kind of work. I'm also relatively open to other kinds of theorizations. L'argumento aqui é que o espaço aparece como uma condição necessária para a realização da vida e ilumina o hecho que todas as relações sociais têm concretude no espaço. Assim, a ação que produz o espaço é também produtora de los lugares. Se me planteaba qué tipo de teorías me han resultado importantes a lo largo del trabajo que he hecho durante muchos años. Evidentemente son muchas, pero yo, por resumir, quisiera destacar algunas teorías generales que algunos llaman metateorías, que son aquellas que, digamos, intentan buscar unas claves fundamentales que luego se pueden desarrollar en teorías específicas. Primer de tot, la geografia de la percepció, la idea de que l'espai és també matèria percebuda. Segona teoria molt important, la construcció social de l'espai. Henri Lefebvre i tota la teoria sobre la construcció de l'espai. L'espai és social i la societat és espacial. In studying and trying to understand any aspect of socio-spatial relations, we always already presuppose a framework of assumptions about what the world is, how the world is organized, how the world is spatially configured and differentiated, how the geographies of life change, how knowledge is connected to all of those processes, and many other issues. And we're already in the realm of theory in making such assumptions. La geografia in Italia poteva essere nel dopoguerra soltanto descrittiva, paesaggio, mettiamola così, perché io non riuscivo a capire perché. Beh, l'unica spiegazione, e di cui oggi sono convinto, ma questo anche avendone parlato con un geografo tedesco che per me, come dire, che ho frequentato pochissimo, ma che i suoi scritti sono stati molto importanti, Gerhard Hart, che insegnava a Kiel, cioè mandato all'estremo settentrionale della Germania. I última, molt important per a mi, perquè m'ha obert, és el que vos deia abans, m'ha obert camps laterals de comprensió millor de la meva disciplina, la física i el seu tractament de l'espai. Comme je viens de le dire, donc c'est tout ce qui tourne autour de la question d'une approche plus politique de l'espace et plus liée aux questions de justice. Critical theory can play a role in analyzing the possible openings for and constraints upon emancipatory social struggle. And to the degree that theory is, as it were, relatively autonomous from or abstracted from immediate social struggles, it has a horizon for analysis of possibilities and constraints that's sometimes difficult to have if you're embedded in, as it were, the everyday practical politics of struggle. So theory and practice are kind of in a complicated, often contradictory dialectic, but they mutually presuppose one another, I would argue. La forma de ver la realidad es una realidad donde prevalece el orden sobre el caos, donde uno encuentra que los modelos son explicativos de esa realidad, no el modelo como no el modelo como un elemento que simplemente sirve para describirla, sino también para poder actuar sobre ella y poder avanzar hacia visiones prospectivas hacia futuro. Yo en general siento que he trabajado con propuestas teóricas que devienen de distintos campos. No sé, una cosa que les quería plantear también es que hay teorías más o menos totalizadoras, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, el psicoanálisis son teorías totalizadoras. Hay planteos de interpretaciones que son como más acotadas, ¿no? Que no tienen este carácter tan totalizador, diríamos. Yo creo que trabajé con propuestas provenientes, por ejemplo, del campo de la historia social de la geografía,
trabajé con propuestas provenientes del campo de la formación territorial, particularmente en América Latina, y trabajé con propuestas de los estudios postcoloniales de anglosajones y de coloniales. Importante volver a leer los clásicos de la geografía, leer pues desde los autores pues, algunas aportaciones de época griega. Por ejemplo, a mí me fue muy útil la lectura de la meteorología de Aristóteles. En ese sentido, la producción del espacio es anterior al capitalismo y se pierde en una historia de larga duración, iluminando un proceso en que el hombre se produce a sí mismo como ser genérico a través de apropiación y dominación de la naturaleza como producción de un mundo social. De este modo, el proceso de producción del espacio se define como condición, medio y producto de la reproducción de las relaciones sociales productoras del mundo social. Jo vaig fer una tesi doctoral sobre temes de transports, que després m'hi vaig dedicar professionalment durant bastants anys, i per tant aquí vaig viure bastant temes de geografia, però també hi havia temes de ciència política, hi havia temes d'economia, que per tant analitzava i tenia en compte la meva tesi doctoral. Després, clar, sempre hi ha hagut aquestes referències, primer en temes de transports i després en temes, bàsicament podríem dir, de fronteres, els border studies i temes d'aquests així, que he intentat anar seguint aquestes coses que podia haver-hi, ¿no? Me gustan muchísimo dos autores, muy diversos los dos. Doreen Massey, creo que desde el postestructuralismo hace una epistemología de lo que es el espacio, que solamente lo he encontrado en ella y en Milton Santos. Y me gusta mucho Neil Smith. Toda la discusión de la apertura y de las escalas con Neil es una golosina. Dicevo, il tabù teorico nei confronti del sapere geografico in Italia, qualcosa era avvenuto anche in Germania, appunto, mi spiegava Gerhard Haber, dipendeva dal fatto che la geografia come sapere era stato fortemente compromesso con il periodo fascista, con la costruzione dell'impero. Sicché una volta caduto il fascismo, smessi i sogni della costruzione dell'impero, sulla geografia era caduto il silenzio. Si poteva soltanto descrivere lo stato del mondo, ma qualsiasi atto di memoria, parlo della storia della geografia, che è stata la prima materia che io ho insegnato, qualsiasi atto di memoria e quindi rivendicare Humboldt e Ritter come geografi all'interno di una situazione pre-rivoluzionaria, per esempio, come io facevo nelle mie lezioni, significava essere immediatamente messo da parte e squalificato. My early career, when I was doing my PhD and in my kind of early academic career, I was quite interested in drawing on different bodies of theory and kind of bringing them together and getting them to talk to each other. So, for example, when I started out with my PhD, I used a Marxist framework, but also looked at some of the humanistic work that was being done in geography around gentrification. So drawing on some of the ideas about the emergence of a kind of post-industrial new middle class in cities, which was very different to the kind of critical Marxist work that I was using on uneven development. But for me, the key was drawing on two very different bodies of theory and trying to bring them together in a way that was complementary, but also enabled some of their differences to kind of trigger forward new ideas, new concepts.